Sherete. Hoy es 16 de agosto de 2023. Cuando uno lee filosofía se entera de cosas. Por ejemplo, de que Schopenhauer empujó a una anciana por las escaleras. Uno se entera de que Nietzsche trababa peleas. Uno se entera de que a Séneca le reprochaban que era un gordo, glotón y ricachón que se mantenía entre fasto y que entonces no cumplía su doctrina estoica. Uno se entera de que Aristipo de Cirene no quiso hacerse cargo de un hijo que aparentemente había dejado a su suerte, no sé si con su madre o que el texto no especifica. En últimas, uno se entera de la humanidad de los filósofos. Cuando a Séneca se le reprochaba que era muy fácil hablar de estoicismo siendo uno de los hombres más opulentos de Roma, que era gordo, que gastaba dinero, entonces que así era muy fácil hablar de estoicismo. Séneca respondía, bueno, algo así como, bueno, yo al menos intento pensar qué es lo que voy a entender por bien e intento en la medida de mis posibilidades cumplir aquello en lo que pienso. Otros le reprochan a Siddhartha Gautama, aunque esto no es tanto una filosofía, sino como una especie también de religión, no sé, el budismo, pero le reprochan a Siddhartha Gautama que al entender que su familia, incluyendo a su esposa e hijo, iban a lastrarlo, iban a retardarle su ascenso a la iluminación, pues abandona a su esposa y abandona a su hijo y se dedica a deambular, como es sabido. Y muchos le reprochan a Siddhartha haber sido un mal padre, lo mismo a Aristipo, que no se hizo cargo nunca de un hijo, que tenía mínimamente un hijo. Algunos hablan de Nietzsche como un tipo impetuoso, como una especie de Hemingway de la filosofía, pendenciero. Bueno, eh, algunos también acusan a Nietzsche de que escribía una cantidad de cosas, pero que en la vida real él no las cumplía y que casi que la filosofía era un modo de desahogar sus fantasías de superhombre, sus fantasías de dominación de sí mismo y de dominación y afianzamiento de la vida, y que cuando conoció a Lu Andrea Salomé, se comportó como un perrito faldero, bueno, una cantidad de cosas que a Schopenhauer otros le reprochan, una misoginia, bla, 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 bla. Pues a cada filósofo y a cada persona. Uno cuando lee filosofía se entera de la humanidad de los filósofos. La pregunta que creo que está mal formulada, pero la voy a hacer, digamos, de manera retórica. ¿Hay que exigirles a los filósofos que uno lee que cumplan las definiciones de bondad y de virtud que uno como lector ya lleva? Me parece estúpida la forma de mirarlo, el solo cuestionamiento. Por ejemplo, cuando se le reprocha a Séneca que era un hombre rico, que era opulento, que era gordo, lo que fuera. Es decir, este reproche se lo hacían los contemporáneos al propio Séneca.
Entonces, evidenciar que el filósofo al que uno venía leyendo, ya no estoy hablando de los filósofos en pasado, sino evidenciar que el filósofo que uno venía leyendo no cumple la deontología que propone, desmerita la filosofía del filósofo. También me parece imbécil o ingenua o tonta esa manera de preguntar, o sospechosa esa manera de preguntar o de aspirar. Porque es que yo creo que en últimas lo que me estoy haciendo como pregunta es ¿a qué podemos aspirar? ¿O de qué modo estamos leyendo cuando leemos? En últimas, ¿podemos aspirar a que el otro cumpla una deontología y sea una virtud todo el tiempo? ¿O alguna vez? ¿Y qué es lo que vamos a entender por virtud o deontología? Que el otro sea o cumpla aquello que yo como lector o que yo como ser humano tengo por verdadero, tengo por bueno. ¿Por qué hablo de lectura sospechosa? Porque es que la mayoría de seres humanos, o muchos seres humanos, leen así. A mí no deja de intrigarme estas nuevas formas de censura, pero que las ha habido siempre. Que cerraron o no están volviendo a hacer cátedra sobre Heidegger en Alemania, o eso me dijeron, yo no sé si eso sea verdad, porque tuvo nexos con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Bueno, es decir, porque no cumple la noción de virtud de quien hoy juzga en el presente, entonces eso invalida todo el pasado, eso invalida toda lectura. ¿Y por qué hablo de sospechoso? Porque es que en últimas, ese tipo de exigencias parecieran estar justificando una lógica de la superioridad moral y de la cancelación en general. No leer más a Heidegger porque perteneció a un partido que causó luego la Segunda Guerra Mundial, que cometió genocidios, y que si bien Heidegger parece no estaba necesariamente convencido del partido, pues al menos se camufló, se disimuló allí para poder sobrevivir. Pero eso no podemos decir de muchos, por ejemplo, cuando llegan nuevos partidos o nuevas formas de gobierno que se disimulan entre ellas para poder sobrevivir. O que no vuelven a leer a Heidegger porque saben que se metió con una alumna. Y la alumna también se metió con Heidegger, no. Pues yo creo que no estaba secuestrada. Lo que quiero decir es como cada que alguien encuentra que otro no cumple la definición de moral que viene teniendo, pues se indigna o cancela al otro, o censura pues al otro. ¿Podemos esperar de la filosofía un cumplimiento de la deontología de cada quien? La respuesta es no. Se apoca el valor de la filosofía porque nos enteramos de datos de la humanidad del filósofo que nos parecen chocantes. Hombre, imagínate que San Agustín era un crapulento y después se hizo llamar santo, pero así cualquiera. O sea, ¿qué está esperando el que lee de ese modo? Celsitudes, virtudes, excelencias, esfericidades, deontologías. Y es que ¿quién hace las obras? ¿Quién hace los sistemas filosóficos? ¿Quién vive su vida? Humanos. ¿Cuándo se ha visto un ser humano esférico? ¿Cuándo se ha visto un ser humano deontológico o encarnando solamente su deontología? El ser humano es óntico, no deóntico. La deontología es una propiedad del fantaseo, del repudio por lo que ya hay, como diría Nietzsche. Toda deontología es incluir un no ser que quisiera que fuera, una esperanza, una ilusión, como diría Freud.
Pero ilusión entendido como aquello de lo que se amarra el deseo y de manera inconsciente el punto ciego de cada sujeto. ¿Dónde está eso? En el porvenir de una ilusión. Ahí da la definición de ilusión. ¿Acaso la filosofía no la hacen humanos? ¿Qué esperamos de la humanidad leyendo así, u obrando así, o viviendo así? O más bien, ¿en qué condición se estima el judicador de tal modo que cree que sí puede ver en los demás las fallas y la humanidad como si él no las tuviera? Como si él, el judicador, el inquisidor, sí tuviese cumplimiento de una deontología. Ese es el peligro del fanatismo, del dogmatismo, de las ideologías en general, que la gente cree que adquiere una superioridad moral que de hecho o de facto cumple. Gravísimo. ¿Qué podemos? Yo creo que la pregunta más bien, porque son preguntas deliberadamente sospechosas y deliberadamente para mí mal formuladas. Yo creo que las preguntas deberían más bien ser las siguientes. ¿Qué podemos esperar al leer filosofía? ¿O qué podemos esperar de un filósofo? En general, ya no solamente los textos de filósofos pasados, sino si algún día nos topamos con uno, con un filósofo pero de verdad convencido. ¿Qué podemos esperar de un filósofo o qué podemos esperar de las obras de los filósofos que ya no están vivos, sino que han dejado ya su legado, su obra? ¿Qué podemos esperar? La humanidad. Modos poéticos de situarse en la existencia, modos poéticos de anhelar, modos poéticos de apostarle a esfericidades, a explicaciones, modos de situarse en la existencia para refutar, para combatir, para pensar. Y cada ser humano, en cada época determinada de su propia vida, es decir, no piensa uno igual siendo niño que siendo adulto, que teniendo 80 años, si ya uno mismo cambia y fluye como el río, pues qué no esperar de cambios y de propuestas en otras épocas. Así como vemos que en Platón no hay esfericidad y que se hablan de los textos juveniles de Platón, de los textos de la adultez y de los textos pues ya de la madurez, y vemos un cambio y podemos rastrear qué posición subjetiva pues tenía, bla, 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 bla. Es decir, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Las distintas posiciones poéticas, éticas, políticas, filosóficas en general de los sujetos, que son tantas como condiciones, sujetos y contextos. Leer tratando de encontrar la verdad absoluta, hablar con otro filósofo o convivir con un filósofo tratando de encontrar en él o de poner en él la esperanza de la esfericidad, de la falta de fallos. Y además, ¿qué es un fallo? Todo error y todo fallo no es más que la conclusión que se saca cotejando entre el acto o dicho del otro con el marco moral del juzgador. ¿Qué definición de fallo es esa? No es sino un cotejo. Yo tengo por verdadero esto, tú te comportas de esa manera, por lo tanto tú eres un pecador. ¿Qué? Es una locura. Y sin embargo vemos que la mayoría de la humanidad en todos los tiempos se comporta así. ¿Qué podemos esperar de la filosofía? Primero, ya lo antedicho, las miríadas de maneras poético-ético-filosóficas posibles con que los seres humanos intentan a cada momento de su vida darle solución a preguntas que para ese ser humano en ese momento de su vida fueron fundamentales, o respuestas políticas ante asuntos que consideraban buenos, malos, en lo que fuere. Por lo tanto, acudir a la filosofía es acudir a una hermosa antología poética. No hay el poema, hay modos poéticos de existir. Por lo tanto, hay que sacar de ahí una enseñanza. Cada ser humano es una posibilidad poética de ser. Es que no es sino pensar en el libro de vidas, obras, vidas y opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio. O sea, si uno se lee ese libro completo,
Se da cuenta de que ahí están resumidas todas las posibles posiciones filosóficas y éticas, yo creo que del ser humano. El resto no hemos hecho sino repetir, escoliar, aclarar lo que está dicho ahí. Todos somos alguien de ese libro. A eso le hubiera gustado mucho a Borges. Yo sé que Borges decía cosas como esas. Descubrimos, sobre todo, que el mundo no es lo que nosotros venimos pensando, nada más porque nosotros somos nosotros y tenemos ya un marco moral que es necesario, marco lógico que es necesario. Y yo creo que leer filosofía es al menos enterarse de que no existe lo absoluto y de que todo puede ser rebatible, de que a todo no, a que todo sí, perdón, le llega un no y que a todo no le llega un sí. Que a eso Hegel lo llamara dialéctica histórica y lo que fuera, pero todo puede ser rebatido y todo puede ser justificado, filosóficamente hablando. Cuando digo justificado, lo hablo en términos retóricos, es decir, cualquier cosa, digamos, puede tener una argumentación. Protagórico, listo, pero hay muchas posturas y por eso he dicho en varias oportunidades, no pueden haber temas vedados, vetados para la filosofía, incluso aquellos que las sociedades sienten en determinado momento inmorales. No, el filósofo se arroja y lo discute. Yo creo que más bien estaba señalando lo sospechoso que es cuando un ser humano se indigna, cuando una obra filosófica en este caso no se corresponde con su propia forma verídica de entender y de sentir la vida. Yo creo que una de las cosas en las que hay que ejercitarse en la filosofía es justamente eso, aprender que no solamente está mi sistema verídico, con aprender eso, con entender que cada ser humano es una lidia, es una brega por encontrar sus posibilidades verídicas, es decir, éticas y estéticas, es decir, que el otro también está en el delirio en el que yo estoy, buscando lo verdadero y convencido de algo verdadero, que no necesariamente coincidirá conmigo. Aprender filosofía es aprender o encontrarse con la filosofía cuando uno se la toma en serio. Es entender que no solo está uno y que por fortuna no solo está uno. La mayoría de seres humanos solo quieren reverberar cuando leen o cuando hablan con otros. ¿Qué significa reverberar? Encontrar la cuerda que esté graduada del mismo modo en que estoy graduado yo como cuerda, es decir, una cuerda que sea del mismo grosor, de la misma extensión y que al pulsarla tenga exactamente el mismo tono que el que tengo yo, para los dos vibrará. Y cierto que el mundo es como yo opino, sí, es igual que como tú opinas, que es lo que hacen los algoritmos ahora de las redes sociales actuales. Van detectando qué le gusta a cada persona y entonces cada vez más le muestran aquello de lo que ya está convencido. En ese sentido, las redes sociales son poco filosóficas, son poco dialécticas. Y por eso cada vez los individuos que han sido formados solamente en ellas son cada vez más fanáticos, más fáciles de convencer ideológicamente. Pero bueno, ¿qué más aprendemos con la filosofía? Que no podemos leer solo para reverberar. O sea, no podemos buscar solamente en los demás un espejo que nos revele nuestro propio rostro. Qué pereza, ya bastante lidia es tener que ser uno para querer que todo el mundo piense como uno, sea como uno y le sirva solamente a uno. Qué fatiga, qué lasitud, qué estulticia. No, estulticia no, qué estupidez. Qué estolidez, mejor. El problema es que los seres humanos suelen comportarse del modo de la reverberación, no solo con los textos filosóficos, y no solo con los filósofos del pasado, sino en el presente. Buscan en el amor exactamente eso, una cuerda que reverbere del mismo tono y que sea de la misma extensión con el que estoy graduado yo, pues, la misma extensión que tengo yo. Básicamente, que seamos una réplica, un clon, y que no haya divergencias, que no haya opiniones distintas. La filosofía y la literatura enseñan eso. Hay otros modos y cada persona es un modo distinto de asumir la vida o de bregar la vida,
o de cargar con la vida o de desahogarse ante la vida. Y de hecho, más la literatura que la filosofía, porque la literatura incluso fantasea, independientemente de la búsqueda de la verdad. O al menos plantea la verdad de la ficción, que es donde a veces la filosofía falla. La filosofía cree que hay una verdad que no es ficción, o algunos filósofos. En cambio, la literatura sabe que juega y que todas las verdades son ficciones, que la ficción es la estatura de la verdad. Platón estaba convencido de sus ideas, Aristipo estaba convencido de su placer, Spinoza estaba convencido, bueno, de su teoría ética y así. La filosofía debería servirnos, la literatura debería servirnos y la existencia, es que no es sino abrir los ojos y encontrarse con otro ser humano, la existencia debería servirnos para entender que no estamos solo nosotros. Pero por alguna razón, pocos entienden eso. ¿Qué significa pocos? Que la gente, aun cuando entiende que hay gente distinta, se indigna, intenta cambiarla, o intenta suprimirla, o intenta controlarla. Pero la pregunta es, ¿podemos exigirle al filósofo deontología en su vida, perfección en su vida? No, de una vez digamos que no. Porque primero no existe tal cosa como la perfección. Y la deontología siempre es una cosa que de algún modo todavía no es, o una cosa que uno no puede cumplir. Es la inclusión de una falla, o de una falta. Es como la gente que se indigna. Voy a poner otro ejemplo que a mí me parece pues como diciente. Cuando se murió Diego Armando Maradona, entonces la gente empieza por ahí, pero no era un buen padre, pero era drogadicto, pero fue un vicioso, pero era un violento. ¿De qué se queja la gente cuando encuentra la humanidad del otro? ¿Cuándo se ha visto un ser humano que cumpla la virtud? Lo gracioso es que cada ser humano que juzga al otro en su humanidad es como si estuviera negando su propia humanidad. Mira, el otro es un humano, tenía ira. Mira, el otro es un humano, sucumbió ante los vicios. Ve, el otro es un ser humano, qué sé yo, robó, qué sé yo. ¿De qué se indigna el ser humano cuando se indigna? De enterarse de que el otro no es usted, de enterarse de que el otro no cumple su definición de bien y virtud, de enterarse de que la vida no es las ilusiones que usted tiene. ¿Mm? ¿De qué se queja usted cada que se queja? ¿Qué juzga usted cada que juzga? ¿Cómo lee filosofía? ¿Cómo se encuentra con el otro? ¿Cómo está amando usted? ¿Ah?